Esta es la transmisión de los pastores asociados del Centro Familiar de Adoración. El Centro Familiar de Adoración está localizado en Baton Rouge, Luisiana, y es el hogar del ministerio de Jimmy Swaggart. Para más información visite jsm.org. Esta programación presentará la predicación de uno de los pastores asociados del Centro Familiar de Adoración. Habacuc 2, leamos versos del 2 al 4. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Verso 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Quiero volverlo a decir, mas el justo por su fe vivirá. Hay 4 veces en las Escrituras que esta cláusula, frase o término similar se ha reunido y se ha dado. 4 veces. La primera vez aquí en Habacuc, unos 600 años antes de la venida de Cristo al mundo. Las otras 3 primordialmente son por el apóstol Pablo, una en Gálatas 3, otra vez en Romanos capítulo 1, y asumiendo que Pablo escribió Hebreos 10:38, mas el justo por su fe vivirá. Damas y caballeros, probablemente no hay una oración más importante en todas las Escrituras, porque en ella está la ruta a una relación con Dios. Sin ella no hay relación con Dios. Por ello quiero decir fe. Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible, no probable, no tal vez, no podría o pudiera, sino imposible agradarle. No podemos tener una relación con Dios fuera de fe. Y si vamos a entender esa declaración, tenemos que saber en qué tenemos que poner nuestra fe, porque hay mucha enseñanza el día de hoy que nos habla acerca de lo que la fe es y en dónde es que uno tiene que poner la fe, y alguna de esas es fe en el hombre, otra es fe en general y otra es fe en Dios, fe en la palabra. Yo vengo a decirles el día de hoy que la fe tiene un objeto específico y vamos a hablar acerca de eso, pero voy a tratar de hacer algo que normalmente no haría, y eso es un poco intimidante, y eso es cubrir 4 pasajes el día de hoy con solamente una cláusula, mas el justo por su fe vivirá. Porque al reunir estos 4 versos y al fijarnos en su significado y al fijarnos en su tiempo en el que se nos dan, creo que vamos a encontrar una verdad que se puede aplicar al corazón, a la vida, no solamente para hoy, pero para toda la eternidad. Y voy a ministrar una palabra el día de hoy titulada: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti, pedimos en el nombre de Cristo Jesús el poder del Espíritu para que esté presente. Pedimos que el predicador y el maestro venga, el que hace la predicación y la enseñanza fácil. Úngenos, Señor, permítenos ser dirigidos por tu Espíritu, y toca el pueblo, su corazón, para que cuando este servicio termine, cuando esta predicación termine, Padre, que ellos puedan reunir las herramientas que necesitan para tener una relación exitosa contigo. Queremos eso más que cualquier otra cosa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El justo por la fe vivirá. Piensen en esas palabras solo por unos momentos. El justo por su fe vivirá. Era esa llamada de los reformistas. Martín Lutero, leyendo, escribiendo Romanos 1 y 17 en particular, cuando él estuvo estudiando, fue el responsable para traer la justificación a la iglesia de su día, que aún está impactándonos. Aún está afectándonos el conocimiento de que Dios no nos pidió que fuésemos lo suficientemente bueno para tener una relación con Él. De hecho,
Martín Lutero nos presentó la verdad de la Escritura en la primera reforma de 1517, que la justificación es por fe. ¿Qué quiero decir con justificación? Quiero decir que usted y yo no podemos tener una relación con Dios basándonos en obras. No podemos ganárnosla, no podemos trabajar para obtenerla, no podemos entrar a una relación con Dios por quienes somos, por lo que sabemos o lo que hacemos. Es una imposibilidad, porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad de poder subir más allá. Y fíjense bien de lo que nosotros somos. Y lo que nosotros somos es pecaminosos, separados de Dios por el pecado. Amén, hermano Larson. Predique, hermano Larson. Enseña, hermano. El pecado, después de haber entrado a esta vida, a la creación, en la caída, en el huerto, nos ha torcido, ha destruido nuestras capacidades de siempre vivir piadosamente, de ser lindos, de ser amables, de ser amorosos. Apenas cuando uno piensa que todo está bien, hay algo adentro de uno que se presenta cuando uno menos lo espere, cuando uno menos lo quiere. ¿Alguien me puede decir amén o no? Así que una de las cosas que la religión ha tratado de hacer es apaciguar al hombre con obras y responsabilidades para ganarse una relación con Dios. Martín Lutero entró a la escena y él dijo: no está funcionando, hermanos. No fue exactamente lo que él dijo, pero si él quisiera aclarar todo, él les dijera: no va a funcionar. Solamente hay una cosa que va a funcionar. Cuando uno pone la fe en quien Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que vino y murió y pagó la penalidad por su pecado, entonces Dios, de una manera recíproca, viendo su fe, lo declara legalmente inocente de todos los cargos, justificado por fe. No se lo puede ganar. Si hay alguna persona aquí que tiene relación con Cristo esta noche, no es porque se lo ha ganado, no es porque usted haya hecho suficiente, no porque haya trabajado lo suficiente, ni porque haya hecho lo adecuado, simplemente que usted supo y reconoció su debilidad como pecador, puso su fe en Jesús, el Hijo de Dios, y Dios vio su fe, lo declara justificado, como si usted jamás hubiera pecado, y la justicia de Cristo es imputada a usted. Por eso es que Dios puede ahora entrar y vivir dentro de usted, no por usted, sino por aquel que murió por usted. La justificación es por fe. La justificación es por fe. Cuando yo me levanté esta mañana, yo no tuve que ganarme el amor de Dios, yo no tuve que ganarme la gracia de Dios, yo no tuve que ganarme su misericordia. Yo ya estaba en una relación con el Señor, porque yo pude llegar a creer en Jesús, y yo me levanté creyendo en Jesús. Y cuando estos pies colgaron por la cama, por el costado de la cama en la mañana, yo les garantizo que yo ya estaba justificado, tenía relación correcta con Dios. Ya no aguantaba yo por llegar a la oración, pero la oración no me trajo a una relación con Dios. La lectura bíblica no produjo esa relación con Dios. Mi fe en Jesús me trajo y produjo esa relación con Dios. Y Martín Lutero introdujo la idea de la justificación por fe, no por primera vez, sino por primera vez en mucho tiempo. Y cuando llegamos a estos versos en el Nuevo Testamento, yo tengo miedo, y lo voy a decir de esta manera, solo quiero asegurarme de que entiendan de que yo estoy completamente de acuerdo con la justificación por fe. Limitamos el término: el justo por su fe vivirá, por causa de nuestra influencia y por la causa de los reformistas, la influencia de la iglesia a lo largo de los últimos 500 años, y gracias a Dios que pudimos recibir la justificación por fe. Pero eso no es todo lo que está implicado en la justificación por fe. Ahora piensen las palabras un momento: el justo, el justificado. Entonces el tema de la oración es el justificado. Bueno, acabamos de pasar 5 minutos de dar grito de alabanza diciendo que esto habla de los creyentes, porque no hay manera fuera de fe que ser justificado.
Entonces, el justo es el creyente. El justo vivirá. Esa es la estructura, no lo estoy inventando, es muy fácil, aquí está. Mas el justo, el tema, vivirá, experimentará la vida, experimentará esa vida en abundancia, experimentará todo lo que Dios es. Jesús dijo, yo he venido para darles vida y para que no solo tengan vida en duración, en longitud, pero en abundancia, una vida abundante, la vida que valga la pena vivir ahora mismo y por supuesto para siempre. Sí, gracias a Dios por eso, pero la vida, el justo experimentará una abundancia, una vida eterna. El justo, el creyente, solamente el justo podrá vivir, experimentará la vida, podrá moverse hacia adelante, avanzar. ¿Cómo? Por fe. Eso añade otra luz, ¿verdad? Otra dirección también, porque no solo se trata o no solo está hablando de una persona justificada. De hecho, si nosotros regresamos a nuestro texto en Habacuc, que trato yo de hacer, y después voy a pasar por los otros tiempos de los pasajes que se utilizan, hay una progresiva adición. Cada vez pasamos desde las estructuras de Pablo, podemos ver lo que Habacuc escribió, por qué lo escribió, y después lo que Pablo escribió y por qué lo escribió, y lo que él escribió, y de una manera progresiva cuando él escribió, cuando se fundó la iglesia. Y tenemos que ver todo eso, porque el justo por su fe vivirá. Yo quiero saber cómo vivir. Yo quiero saber cómo experimentar la vida. Yo quiero caminar en la abundancia de la vida de Cristo que Él ofrece. Yo quiero que usted también, y quiero que la gente entre en la enseñanza para que puedan entender qué es lo que Dios ha hecho para traernos la vida. Y yo no solo quiero que nosotros hagamos una teología de esto, yo quiero que esto esté en mi corazón y en mi mente y en mi cuerpo y en mi fe y en mi vida. Yo quiero que sea más que solo un servicio de la iglesia. Lo quiero cuando vaya al trabajo, cuando esté viviendo, cuando esté jugando, cuando esté haciendo lo que sea que esté haciendo. Yo quiero la vida que Dios me promete que puedo tener. Así que debemos nosotros ver a aquellos, y voy a comenzarlos a ustedes en el estudio el día de hoy. Espero que ustedes sigan adelante conmigo. Vayamos a Habacuc, primera y completamente es nuestro texto en el primer uso de la frase y del pasaje. Mas el justo por su fe vivirá. Ahora, miren, probablemente estoy seguro de que muchos de ustedes realmente no han estudiado Habacuc intensamente. Tal vez ustedes van a tener que ir a su índice para encontrarlo, pero me da gusto que lo hayan encontrado. Y eso está bien, no tienen que saber dónde se encuentra todo, pero sí tenemos que aprender dónde está todo, ¿verdad? Bueno, pues nadie dijo, solamente les dañé los sentimientos. Lo siento, lo lamento mucho. Pero Habacuc evidentemente no está en la mente de todo el mundo. Pero si nosotros leemos correctamente, lo que está impreso ahí para nosotros ciertamente estaba en la mente del apóstol Pablo. Habacuc fue citado en un sermón que él dio en Hechos 13. Habacuc es visto en sus escrituras, por lo menos piensan que la escritura de Filipenses. En varios lugares de Filipenses y también, por supuesto, ya dijimos Romanos, Gálatas, y si Pablo escribió Hebreos, entonces Hebreos, él está citando de este libro, así que tal vez nosotros vamos a querer ver qué era lo que estaba sucediendo. El margen de tiempo que la mayoría de gente piensa relativamente a Habacuc es justo antes de la primera invasión de Nabucodonosor a Jerusalén, alrededor del 605. Los eruditos, y bueno, el estudio de hoy, yo estoy alegre, gozoso de no ser un erudito. Soy estudiante nada más, pero quiero decir esto, más me vale no subirme a una plataforma el día de hoy para decir esto, pero creo yo que la teología o los eruditos están dirigiéndose de una manera como cuando la primera representación se hizo, quieren poner dudas sobre todo. Bueno, es que realmente no lo dijeron así, realmente no lo dijo. Bueno, es que no quiso decirlo, no quiso, sí quiso. Entonces, esos estudios pueden confundir. Lean el libro. Lean el libro. Pero de cualquier manera, el proceso aquí es que vemos que Habacuc, él de hecho era un profeta que probablemente vivió en el margen de tiempo de Jeremías, y Josías fue él fue uno de los últimos reyes buenos, si no es que el último rey bueno de el reino del sur, después de su división, y él trajo reforma al país.
Él trajo la devastación a Baal y a Astarot y a otros dioses y diosas que existían. Usted puede leer todo eso en Crónicas y en Reyes, cómo él trajo reforma, pero evidentemente solo era algo superficial. La gente siguió su dirección mientras que él estuviera en el cargo. No lo tenían en su corazón, porque cuando él murió, el país se volvió loco con el pecado. Regresaron a adorar a Baal, regresaron a la idolatría, comenzaron a predicar y a enseñar. Comenzaron a tratarse todos incorrectamente. Y Habacuc es un profeta, él está viendo todo esto, sabemos muy poco al respecto, pero el libro comienza y él está preguntándole a Dios, diciéndole: hey, miren, ¿por qué estos perversos en Judá prosperan? ¿Qué no puedes ver esto? Ahora, bueno, miren, él tal vez tenía una buena relación con Dios para poderle decirle estas cosas. ¿Por qué siguen ellos sin tener castigo? Podemos ver esto en el primer capítulo, del 1 al 4, y Dios le responde en el capítulo del 5 al 11, le dice: no hay problema, voy a enviar a los babilonios para poder castigar al pueblo de Dios, mi pueblo. Bueno, eso no es exactamente lo que Habacuc quería escuchar, porque él comienza a ver a la nación de los babilonios y él dice: oh, Dios mío, eso, ¿cómo? Y aquí estaba su próxima pregunta. Él le dijo: ¿cómo puedes usar a un pueblo que es peor que nosotros para castigarnos o disciplinarnos? Bueno, si vas a castigarnos, por lo menos usa a alguien que sea mejor que nosotros. Pero no lo hizo, no lo entendió, y Dios le dijo: voy a usar a los babilónicos y ellos van a castigar a mi pueblo, pero yo los sacaré de ahí cuando todo termine. Y Habacuc está sorprendido y él dice: bueno, yo no entiendo, no puedo comprender. Y la palabra del Señor le llega a él. Y él dice: escribe lo que yo te he dicho en la visión, porque todo lo que yo he dicho va a suceder. Todo lo que yo te he dicho, desde el castigo de la nación judía hasta su resolución, su regreso, hasta su liberación máxima, todo lo que yo he dicho acerca de ellos se va a llevar a cabo. Y tal vez se tarde un poco, aún si tardare, espéralo, porque va a suceder. Y hablando, la mayoría de la gente piensa acerca del capítulo 2, verso 4, él dijo esto: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y después la segunda parte del verso: mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué era lo que Dios estaba diciendo? Él estaba diciendo: yo sé quién es justo y quién no es. Yo sé quién necesita disciplina y quién no. Créanme cuando yo les digo que yo tengo esto bajo control. Ahora, Habacuc, eso es lo que tienes que decirle al pueblo: nadie se va a salir con la suya cuando se trata de las cosas de Dios. Mas el justo por su fe vivirá. Cuando todo termine y se acabe, aquel que aún va a estar de pie, aquel que aún va a estar parado y bien con Dios, aquel que aún va a ser exitoso, es la persona que dice: yo no sé qué es lo que está pasando y yo no les puedo decir qué es lo que Dios está haciendo, pero yo sé que Dios va a hacer exactamente lo que dijo él que iba a hacer en su palabra. Mas el justo por su fe vivirá, y su fe tiene que estar centrada en la palabra del Dios omnipotente, no en el pensamiento de la teología moderna, no en el pensamiento de los predicadores que tienen su propia agenda, no en los pensamientos de las iglesias que se han desviado, sino en la palabra del Dios omnipotente. Así es, usted tiene que regresar a su propio estudio bíblico. El pastor Donnie lo dijo esta mañana: mire, yo quiero que ustedes crean en lo que decimos, quiero que ustedes crean en lo que predicamos, pero yo no voy a ser responsable por usted. En aquel día del juicio, usted va a ser responsable. Usted tiene que saber qué es lo que dice el Señor, y aquellos que sepan qué es lo que dice el Señor tienen que vivir su vida por lo que dice el Señor. Mas el justo por su fe vivirá. Más le vale conocer este libro. Bueno, es que me cae bien aquel predicador, me importa un comino. Más le vale conocer este libro. Somos hombres, podemos equivocarnos. Más les vale conocer este libro.
Yo no quiero equivocarme, yo hago todo lo que puedo para predicarlo bien, pero más le vale conocer este libro, porque cuando se trate de ese último día, el hermano Donny lo dijo esta mañana, él no va a decir, bueno, el hermano Loren lo dijo, el hermano Donny dijo, el hermano Swagger, el hermano Gabriel o cualquiera de los otros predicadores que tenemos y a los que escuchan. Ellos dijeron, no, Dios le va a decir a usted qué fue lo que yo dije. ¿Qué es lo que yo dije? Mas el justo, por su fe, vivirá. Entonces somos llamados a vivir los que estamos en relación con Dios por fe. Somos llamados a vivir, a creer en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por su palabra nosotros conocemos entre el bien y el mal. Por su palabra descubrimos el medio de salvación, el medio de justificación y del proceso de santificación. No solo aprendemos lo correcto y lo malo, sino aprendemos también cómo vivir. ¿Qué es bueno o es malo? Y Dios tiene una metodología. Él no nos dejó aquí nada más para averiguar las cosas a solas. Él no nos salvó y dijo, muy bien, vayan a averiguar el asunto. Vayan a salvarlo. No, ahora que ya son salvos, hagan lo que ustedes quieran. No, Él nos dio su palabra. Y la vida del apóstol Pablo, esta palabra de Habacuc, fue usada una vez más 3 veces. Ahora, el tiempo del uso es importante. El libro de Gálatas, y es una situación que se debate por el tiempo, yo creo que fue la primera epístola de Pablo. Yo creo que se escribió en el 47, tal vez 48, pero antes del concilio de Jerusalén. Solamente hay un verso en Gálatas que me hace pensar que posiblemente pudiera ser antes, y eso fue Gálatas 2:1, donde Pablo dice 14 años antes, pero no puedo hacer que eso funcione bien. Entonces me fijo en toda la evidencia, pero el punto de todo es que Gálatas, el estudio de Gálatas, al leerlo y al estudiarlo, aún si hubiera sido la fecha posterior, aún estamos antes de Romanos y aún antes de Hebreos. Así que fue el primer uso de Pablo de ella. Así que fijémonos en ella. Si Habacuc nos dice que el justo por su fe vivirá, fe en la palabra de Dios, ¿qué es lo que se nos dice en Gálatas? ¿Ustedes conocen la historia de los Gálatas? Deberían, es tal vez un poco más claro que Habacuc. Pero Gálatas fue la situación que ocurrió después del primer viaje misionero de Pablo. Él y Bernabé y otros habían ido probablemente un año a través del sur de Turquía, que ahora llamamos Turquía, el sur de Galacia, y plantaron iglesias, lo puede leer usted en Hechos 13 y 14. Y después de que él regresa a Antioquía, hay un grupo de judíos, hombres que dicen que son de Santiago, y por cierto, Santiago, en su defensa, en Hechos 15, en el concilio, ellos hablan acerca de estos hombres que habían venido, y lo que ellos estaban diciendo era que para que uno pudiera ser salvo, tenía que ser circuncidados y guardar la ley. Así que estaban viniendo después de Pablo y decían que nosotros somos de Santiago, y ustedes, para que puedan ser salvos, me da gusto que escuchen a Pablo, pero él no ha entendido todo. Él es un lobo solitario, lo que sea que hayan dicho. No es un apóstol, atacaron su apostolado. Y llegaron a estos nuevos convertidos y los perturbaron a ellos. Perturbar en el griego, de acuerdo como uno lo estudia en Gálatas 1, indica que ellos estaban molestos emocionalmente. ¿Por qué? Si usted acabara de nacer de nuevo, si apenas acabara de aceptar a Cristo, uno de los deseos más grandes en usted sería agradar a Dios. Y si alguien viene a usted y le dice, bueno, me da gusto que usted ya comenzó una relación con Dios, Jesús es el Mesías, pero aún no se le ha enseñado bien, y eso le perturbaría a usted. Y eso le perturbó a ellos, y escucharon sin saber nada, aunque Pablo los había educado bien. Y una vez más, como les estaba diciendo, a la defensa de Santiago en Hechos 15, él dice acerca de estos judaizantes,
Él dijo, no les dimos nosotros ningún mandamiento a ellos de enseñar aquello. Pero el daño ya se había hecho. Entonces, en Gálatas, los primeros 2 capítulos tiene que ver o trata con la historia del Evangelio. Pablo escribe una carta a estos creyentes abatidos y dice, él les da la historia del Evangelio, que Dios se lo dio a él y que él no lo recibió de Jerusalén, que durante los primeros 3 años ni siquiera vio a ninguna persona de Jerusalén, y cuando finalmente fue a Jerusalén después de 3 años, él solo estuvo ahí 14 o 15 días y realmente no habló con nadie porque nadie creía que él era creyente. Y después de 2 semanas, él predicando en las sinagogas, él fue amenazado por los judíos, y los creyentes, animados por Bernabé, ustedes conocen la historia, lo sacaron y lo llevaron a Tarso, donde él desaparece por, no sé, tal vez, y el tiempo es entre 6 y 10 años sin que se escuchara de él. Y después en Hechos 11 hay un avivamiento en Antioquía y Dios toca el corazón de Bernabé, que fue enviado a Antioquía de Jerusalén, y dijo, ve y busca a ese apóstol, ve y busca a ese hermano Pablo, a un Saulo. Y él viaja a Tarso de Antioquía, cruzando las aguas hasta Tarso, y tiene problemas, pero finalmente encuentra a Pablo y le dice, hey, ¿tú crees que me puedes ayudar a instruir a unos nuevos creyentes gentiles? Permítanme decirles algo, aun si Dios lo esconde a uno y lo pone a usted en un lugar en donde nadie lo puede encontrar, si usted sigue a Dios por fe, va a llegar la hora, va a llegar el día y va a llegar el momento en la existencia diseñado por Dios donde un Bernabé va a tocar a la puerta y va a abrir la puerta que nadie puede cerrar. Tal vez parezca solitario, callado y confuso cuando un hombre de Dios es puesto como una flecha en la aljaba de Dios, pero va a llegar la hora cuando Dios lo saque de esa aljaba y lo ponga en ese arco, y eso le sucedió a Pablo, y él fue y enseñó en Antioquía, y ellos fueron en su primer viaje misionero. Y tengo que regresar, ya tengo que terminar. Así que los primeros 2 capítulos de Gálatas nos presentan la historia de la oposición que Pablo sufrió en la iglesia relativamente a su evangelio. No solo es la historia de Pablo, es una historia de la oposición, porque él quiere mostrarle al creyente gálata que lo que se les está enseñando por los judaizantes, aquellos hombres que venían de Jerusalén, proclamando ser de Santiago, pero no de Santiago, es falso. Y él entra a la segunda sección de Gálatas, capítulos del 3 al 4, donde encontramos nuestro primer uso de la frase en el Nuevo Testamento que estamos estudiando el día de hoy. Y fue aquí, en esta escena, que Pablo, el apóstol Pablo, si tienen su Biblia pueden ir a Gálatas 3, no los voy a forzar a ustedes, pero pueden ir a Gálatas 3 del 10 al 14, que realmente es la escena. No tengo el tiempo para enseñarlo, lo estudian después, pero en Gálatas 10 y 11 el apóstol Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Verso 12, y la ley no es de fe. ¡Pum! Le da al clavo en la cabeza. Ahí utiliza la idea de que la justificación no es de la ley. Entonces, en este uso de que el justo vive por la fe, está tratando primordialmente con la justificación, lo que trae a una persona a la salvación. Ya establecimos esto, más el justo, y él lo saca de Habacuc, de la escena donde dice que si usted le cree a la palabra de Dios, si usted anda en el camino y la palabra de Dios,
Y si usted cree por fe, será justificado, y el justo continuará creyendo en la palabra de Dios. Y Pablo dice, la ley no es de fe, la ley no es de fe, no se puede ser salvo por guardar la ley no es de fe. Usted tiene que creer en el plan de redención de Dios, y su plan de redención es lo que yo les dije, que solo se trata de Jesucristo y de lo que Él hizo por ustedes en el Calvario. Así que usted ponga su fe en Cristo, en el Hijo de Dios, y usted será justificado por fe, y el justo experimentará vida por fe. Entonces Gálatas trata con la justificación. Pero si Gálatas está escrito en el 47 o 49 o aún hasta más tarde, 52, 53, aún es antes de Romanos. Vayan a Romanos capítulo 1 conmigo, por favor, el tercer uso de nuestra cláusula. Romanos 1, 16 y 17. Pablo escribió, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora tengo que apresurarme, pero quiero presentarles esto y darles aquí la tesis, darles aquí una suposición mía. Esta es una epístola más tarde de Pablo. Esta es la epístola a los Romanos. Es el tratado más excelente de la fe cristiana en una carta o en un volumen nada más que ha llegado a existir. Si yo solo pudiera tener un libro de toda la Biblia, yo escogería a Romanos, porque en él está la experiencia cristiana desde antes de su principio hasta después de su fin, y atraviesa toda la gama entera de la experiencia y nos lleva primeramente a través de la idea de que todos somos culpables ante Dios, y después, comenzando en el capítulo 3, verso 21, Pablo trata con la justificación hasta llegar al capítulo 5 y verso 11, de que en el 5:12 y después hasta el 19, él trata con la transición a la santificación, y más allá de eso trata con los capítulos del 9 al 11 con una advertencia para la iglesia, no para que hagan lo que los judíos hicieron, y él culmina todo en los capítulos del 12 al 16, enseñando y hablando acerca de lo que significa ser cristiano y cómo podemos y debemos actuar y cómo debemos vivir. Así que en Romanos no solamente está tratando con lo que se requiere para ser salvo, él está viviendo o llevando, dirigiendo en un cuerpo completamente el medio por el cual la fe debe ser vivida, por lo que nosotros debemos aceptar y cómo debemos vivir, qué es lo que debe producir. Para cuando él escribe esto en el 56, 58, él ya tuvo experiencias y él sabe, y él ha tenido la oportunidad de enseñar y ha tenido la oportunidad de vivir lo que significa o lo que el cristianismo realmente es. Él está experimentando esto ya en Romanos. Él sabe más. Esta vida que tenemos con Dios es tan emocionante porque si le ponemos atención, usted puede tener a Dios más cada día, más de lo que usted ha tenido antes. Podemos saber más de Él todos los días, más de lo que hemos sabido anteriormente. Es una oportunidad de crecer todos los días en la gracia de Dios y en el conocimiento de la palabra. Entonces no debemos sorprendernos si Pablo, que aprendió a Habacuc cuando era un judío joven y había practicado el conocimiento del judaísmo y había transferido todo primeramente a esa primera epístola de Gálatas, donde dice que la justificación, pero cuando llegamos a Romanos estamos viendo a toda la enchilada, mis hermanos. Es el paquete entero. Y lo estoy diciendo pobremente, pero espero que entiendan. Y él dice aquí que la justicia de Dios, y me tengo que apresurar porque se me está acabando el tiempo y ustedes ya no aguantan más. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia es por fe y para fe. Y yo creo que la mejor manera de ver esta palabra, aunque una vez más
es debatido y se ha hablado de esto es realmente la idea. Bueno, es que todo esto se trata de fe desde el principio hasta el final. Desde el principio de la justificación. Escuchen, ustedes no fueron salvos para que el cielo fuera su hogar nada más. Ustedes fueron salvos para que ustedes fueran transformados. Si usted no se ha transformado, su esposa va a quedar muy decepcionada. Vamos, hermanos, digan amén. Este caminar con Dios no es para que nada más lleguemos al cielo, es para que nosotros podamos ser transformados y la justicia de Dios es imputada a nosotros por fe. La justificación del creyente establece un fundamento que no me permite a mí permanecer de la misma manera. Me equipa para seguir adelante en mi relación con Dios. La justificación y el conocimiento me dice a mí que cuando yo falle, no si es que, pero cuando falle, puedo volverme a levantar. Porque cuando yo falle, la sangre de Jesús no falla. Cuando yo falle, el plan de Dios no falla. Cuando yo caiga y quede corto y la gente dice, no, estoy bien, no, tampoco, no es cierto. Yo solo estoy tratando con la raza humana, como Dios trató con la raza humana. Así que la justificación es el fundamento para que mi crecimiento siga adelante. Y aún hasta Martín Lutero lo dijo de esta manera. Él dijo, tenemos que pasar de la fe justificadora a la fe apropiada. Vivir de una manera correcta. Y Pablo dijo, así es como nosotros entramos y también así es como se logra desde el principio hasta el fin. Por fe y para fe. De fe y fe. Todo se trata de fe desde el principio. Yo sé que Martín Lutero tuvo su revelación, pero me temo que no avanzó lo suficiente. Usted dice que usted hubiera tenido una revelación más grande que algunos de los de antaño. Bueno, sí. Porque los reformadores tuvieron una revelación que comenzó una restauración de verdad bíblica. Los reformadores tuvieron una revelación que comenzó la restauración de una verdad bíblica. Pero ¿a dónde la llevamos? Escuchen, a dónde lo llevamos fue que aceptamos la justificación por fe como la iglesia protestante ya 500 años. Pero cuando se trató de Romanos 6, 7 y 8 vimos ese proceso de santificación y se nos olvidó completamente el hecho de que debe ser por fe y para fe. Y lo que hicimos fue que tomamos la santificación y nos fuimos hacia atrás, hicimos lo que la iglesia católica hizo, lo que la iglesia antes de la reforma hizo y dijimos, muy bien, somos justificados por fe, ahora ya terminamos. Somos justificados por fe, ahora hay que trabajar arduamente para poder ganarnos lo que tenemos que ser. Y después, bueno, yo me impresiono al estudiar a los eruditos el punto de vista de Romanos 6. No hay uno de ellos que haya estado en contra de la idea de que en Romanos 6 Pablo nos enseña que el pecado y el poder del pecado fue destruido por lo que Cristo hizo en el Calvario. Ni uno de ellos. Usted no puede sentir o pelear teológicamente el mensaje de la cruz. Es una imposibilidad, porque cuando usted lo lee es muy claro en Romanos del 6 al 11. Pablo dice, y ellos discuten del significado del pecado y de la palabra bautismo, pero el punto final es que todos están de acuerdo que porque nosotros fuimos unidos con Cristo en la salvación, crucificados juntamente con Él, sepultados con Él y resucitados con Él para vivir en Él desde una nueva fuente de poder. Ahora la fuente y el poder del pecado en nuestra vida es roto, eliminado por lo que Jesús hizo. Y después decimos que ahora que ya somos libres del poder del pecado, dejen de pecar. Por un acto de su voluntad hay que dejar de pecar. Y todos dijimos, sí, muy bien, yo lo voy a hacer. Y le dimos nosotros un intento. Se nos enseñan disciplinas y lo tratamos de hacer.
Y después, cuando las disciplinas mismas no funcionaron, implementamos leyes que la iglesia misma inventó. Uno se tenía que vestir adecuadamente. Y eso cambia, ¿verdad? Los varones no podían tener barba larga, ni tampoco estar demasiado lampiño. Y después leemos esta verdad de que Cristo murió en el Calvario y que fuimos reunidos con Él y que nos libertó del pecado. Y después decimos, muy bien, ahora nosotros nos encargamos de todo lo demás. Pero Pablo en Romanos 1:17 dijo, la justicia de Dios se revela por fe y termina con fe. Entonces, si nosotros estamos parados firmes en el fundamento de la justificación por fe, debemos también dar un paso más allá y tratar de reconocer que la santificación, permítanme ser claros, la santificación progresiva, esa transformación, ese cambio progresivo que solamente se puede hacer en el hombre cuando el Espíritu Santo, Dios mismo, entra y comienza a trabajar, a obrar libremente y después desde adentro, cambiando, nuestras acciones también son diferentes externamente. Entonces la pregunta tiene que ser, ¿qué es lo que hace, causa o permite que el Espíritu Santo obre en mí? Porque si yo entiendo eso, entonces yo puedo experimentar la santificación. Bueno, entonces démosle una idea. Comienza con fe y termina con fe, porque los que son justificados, que viven bajo el fundamento de la justificación, podrán experimentar vida por fe. Entonces no se trata de fuerza de voluntad, no se trata de disciplinas. Ahora escuchen rápidamente, músicos salmistas, regresen, voy a terminar ya a las 7:15, ya sea que termine o no. Escuchen, no se trata de las disciplinas. Mire, si contáramos a todos los cristianos que conocemos que practican las disciplinas cristianas, nos sobrarían dedos. Y eso es algo malo. Necesitamos a creyentes disciplinados. Necesitamos disciplinas espirituales. Con eso quiero decir que hay que comprometernos a ir a la iglesia más que en la Pascua y Navidad. Porque es en esa atmósfera, si estamos en una buena iglesia donde el poder y el Espíritu de Dios se mueven, puede comenzar a cambiarnos y uno se encontrará con Dios ahí. Pero el ir a la iglesia no nos convierte en cristianos más que si usted va a un establo para convertirse en caballo. Bueno, tal vez algunos sí, pero no. Pero el ayuno, Jesús dijo, todo creyente va a ayunar. Hablemos de eso un momento. Muy bien, ya terminamos. A mí no me gusta el ayuno, pero tiene un propósito y es una disciplina y debemos aceptarla. A mí me encanta el resultado, pero ¿será que somos estudiantes bíblicos? ¿Estamos orando? Disciplinas. Esas son disciplinas. Usted jamás va a ser usado por Dios o será lo que Dios quiere que usted sea, a menos que usted acepte la consagración a través de las disciplinas. Ahora, habiendo dicho eso, permítame decir esto. ¿Usted ha visto el comercial en la televisión que dice, tome esta píldora porque si usted toma esta píldora le va a sanar, no sé, la calvicie? Pero, si usted toma esta píldora, tal vez va a vomitar toda la noche, va a tener que ponerse pañales, va a sentirse deprimido o suicida y le dan una lista entera de cosas. Que para el final del comercial usted piensa, ¿por qué? Bueno, mejor me voy a quedar calvo, muchas gracias. Es una advertencia para usted. Y mire, yo le ruego a usted ser un cristiano disciplinado. Como pastor yo lo exhorto, yo le digo que tiene que suceder, pero le voy a poner su advertencia en ese paquete de disciplinas. Y dice así, las disciplinas tal vez pueden producir autojusticia, confianza en el yo, una falta de dependencia en Dios, si usted lo hace por las razones equivocadas y propósitos. Todas las cosas que están en la advertencia son reales.
Y nosotros, en vez de tener esas disciplinas que nacen por el amor de Jesús, porque la gracia está fluyendo, porque estoy viviendo por fe en mi santificación, yo hago de las disciplinas esa medalla de honor que me pongo y de la que me jacto. Las disciplinas son un medio por el cual nosotros entramos a la presencia de Dios y esperamos encontrarnos con su presencia, pero no son el medio de la transformación. La gracia y la fe son el único medio de transformación. Mas el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos voy a decir esto y no voy a tener tiempo para tratar con esto, pero en Hebreos hubiera sido escrito por Pablo, si es que lo escribió probablemente en el 67, el tercer uso. Y en este grupo de personas, en este problema, él tiene a gente que se está yendo de la fe. Está dejando la fe por completo, regresándose al judaísmo, renunciando a Cristo. Y en su tercer y último uso de "mas el justo vivirá por fe", el apóstol Pablo dice: si retrocediere, no agradará, hablando de Dios, a mi alma. Usted puede perder su alma si usted no vive por fe. Y la fe no tiene que estar en ninguna otra actividad sino en Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros. Mas el justo vivirá por fe, él abrazará esa palabra de Dios y todas sus promesas. Mas el justo por la fe vivirá, él abrazará esa justificación como el medio de la entrada de una relación y de santificación progresiva. Es por fe en Jesús y lo que Él ha hecho por mí. Y un día, lo que Donny predicó esta mañana, más allá, nuestra fe no solo será fe que es interna, sino que nuestra fe será vista, tomará visión y veremos lo que hemos creído, porque el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Pongámonos de pie, por favor. Yo creo en Jesucristo. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Yo creo que Él murió en la cruz del Calvario por mí. Yo creo que es una verdad en la palabra de Dios. Yo creo que la fe en Jesús y solo fe en Él puede traerme salvación, justificación, una relación con Dios, una regeneración y el principio de la transformación. Yo creo que la fe en este mismo Jesús que me salvó y me amó y se dio a sí mismo por mí, progresivamente me transformará a su imagen. Y yo creo que una vez que todo termine, si yo me voy por medio de la tumba o si aún estoy vivo cuando Él regrese, yo le veré tal y como es. Dios solo pide una cosa de nosotros en esta senda, y eso es que mantengamos nuestros ojos puestos en Él. Lo que Él dice que debemos de tener como fe es lo que tenemos que hacer y nada más. Y usted puede estar seguro de la justificación, de la santificación y del último resultado de su fe, eternidad con Dios. Padre Celestial, yo doy gracias el día de hoy por la oportunidad de ministrar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creer. Es lo que tú nos has pedido hacer. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a alcanzar por fe y poder agarrar la verdad de Jesús, poder hacernos de la palabra de Dios, de su verdad, su sacrificio, su cruz, su espíritu. Lord, I believe. Lord, I
Vamos, cantémoslo. Levanta tu mano y comienza a alabarle. Vamos una vez más. El justo por la fe vivirá. Démosle al Señor palmas de alabanza. Esperamos que haya sido bendecido por el servicio de hoy desde el Centro Familiar de Adoración. Para más información de los pastores asociados del Centro Familiar de Adoración, vaya a nuestra página electrónica jsm.org o llame al 1-800-288-8350.